Eso es así, porque en esta generación, bueno, en mi generación, porque empezaron a existir las redes sociales y uno medio se encasillaba y decía, no, pues yo no voy a tener hi-fi, ¿para qué tener hi-fi o para qué tener un Facebook? Si Todos lo realmente no, cerramos. eso, exacto, o con el BB El Pin, hi-fi, ¿para qué sí. yo voy a tener un BB Pin en aquel momento? Y mira cómo ya uno está metido en esto 24/7. Así mismo es. ¿Tú Totalmente. tienes TikTok, Arturo? No, para fines de visualización, yo no uso TikTok. Tú no interactúas. O sea, tú no eres te stalker. cambia la... No, tampoco. Yo entro para fines de API científico. No, TikTok te cambia la química del cerebro. Hay que tener cuidado. La manera en que tú consumes contenido cambia la química de tu cerebro y el cerebro cambia todos los días, señores. No es solamente alimentarse bien, es lo que usted consume mentalmente. Correcto. Entonces, es que eso también es alimentación intelectual, es alimentación para tu cerebro, neuronal. O sea, tú tienes que saber lo que tú le das a tu cerebro. Química. Así mismo como tú sabes lo que tú le das a tu cuerpo, así mismo es. Entonces, una prueba, pero no es para que se hagan daño, pero me pasa, y lo descubrí, y luego lo constaté con neurólogos, es básicamente... Tú escuchas rápidamente, o sea, un audiolibro, y en vez de escucharlo en 1x, ponlo en hasta donde tú lo puedas entender, pero rápido. Va a llegar un momento en que tú te vas a habituar e inmediatamente los hábitos que se generan, básicamente son modificaciones que luego cognitivamente no queremos experimentar de nuevo esa sensación de lentitud o cualquier otra, y nuestro hábito se cambia automáticamente y eso se registra en nuestro cerebro. Entonces, hay que tener cuidado porque el consumo de contenido corto cambió la manera de interactuar. Tú sabes que me gusta mucho ese tema y te voy a pedir, pues ya estamos prácticamente cerrando el segmento, tú te tienes que incorporar a tus conferencias. Señora, Arturo está en Miami, vayas, como dice él. La semana que viene, su personaje, Ariel, Arturo, un personaje. La semana que viene, Arturo, te voy a dejar la siguiente tarea, vamos a hablar de TikTok y de eso que estás mencionando, me parece interesantísimo conocer un poco más. Vamos a conocer un poco más de TikTok la semana que viene y cómo la interfase de TikTok cambia el cerebro. Yo no sabía ese detalle. Que TikTok, si el gobierno de los Estados Unidos sigue presionando, podría también desaparecer en algún momento y verse reemplazada por otra red social similar. De hecho, sí. Déjame decirte, Arturo, que el otro día me decían unas chicas que trabajan conmigo que supuestamente hay unos mitos urbanos y que uno de esos mitos urbanos era que TikTok, como es de origen chino, tiene diseñado, digamos, el sistema de contenido, que el contenido educativo se vea allá, en la parte oriental del mundo. Y que el contenido basura y el mindless entertainment, o sea, el entretenimiento para usted no darle mente a nada, estaba de este lado de Occidente. Y yo cuando ella me lo dijo, yo me reí como que y después dije, es una leyenda urbana, es otro tipo de guerra. No así es tan descabellado. Sí. Recuerden que los japoneses hicieron guerra comercial durante más de 30 años. Los chinos se unieron a esa guerra comercial y ahora la guerra es mental. Léanse el artículo de Yuval Harari. Ese señor es brillante. O sea, es brillante. No. Lean eso. Esta guerra va también con relación a las redes sociales, es decir, totalmente, por ahí, exactamente. Y como tú tienes esto todo el día contigo, es para allá que va. Porque la televisión está en una pared. Pues no, claro, porque Arturo, por ejemplo, hasta donde yo lo entendía, el problema que tenía TikTok con Estados Unidos era más de espionaje, por así decirlo. Sí, de vigilancia. No como una guerra ideológica. No. Pero es un canal de doble vía, porque ellos no están solamente sacando información, eso se lucra a la empresa. Pero si tú quieres posicionar algo y perturbar, de hecho, el General Surgeon de los Estados Unidos, que es como el ministro de Salud Pública aquí, pero con esteroides, emitió un documento hablando del daño de las redes sociales, que podemos hablarlo conjuntamente con el tema la próxima semana. O sea, vamos a hacerlo. Oficial. Por eso te digo que es una guerra. Ellos no la han declarado así, pero tú lees el documento y dices, pero esto habla casi la mitad de TikTok en términos de el daño que provoca en el behavior, porque
impacta la manera en que tú piensas. Yo la primera vez que vi TikTok me saturó el cerebro y yo dije, yo no puedo usar esto. O sea, no. Entonces, un jovencito no sabe. Un niño que tiene 2 años mirando una tableta no sabe. Y eso es la advertencia que están haciendo. Nuestra generación está totalmente cerrada a TikTok. Por ejemplo, yo lo uso solamente para subir un contenido, pero yo no lo consumo. Lo uso porque hay un público joven que te sigue por ahí por TikTok y tú no lo puedes dejar no lo puedes dejar desamparado, le puedes bombardear con tu contenido. Por ejemplo, yo he migrado un poquito las noticias a entretenimiento en base a un personaje que tenga un perro y lo subo a TikTok. Y por ahí se me ha dado muy bien y los jóvenes consumen las noticias por ahí con el estilo que yo le doy en TikTok. Pero yo no lo consumo. No, es que te digo, tú lo entiendes y estás trabajando, pero es una opción personal consumirlo, o sea, a nivel de ya personal. Claro. Por tanto, nada, hay que tener cuidado, pero hay que cuidar a los muchachos, porque de nuevo, esa aceleración les imposibilita tener un tipo de experiencia cognitiva de aprendizaje. Entonces, si tú no le pones la cosa igual, no la aprenden. Entonces, ese es un problema. Y esas leyendas urbanas que indica Miralba, quizás no son tan urbanas, son más reales. Por el posible efecto, hacerlo. No por la intención. Sí, no, posible. Pero es posible hacerlo. Es posible que la plataforma pueda, digamos, direccionar un tipo de contenido para una parte del mundo y para otro no. O sea, que todo lo disparate que uno ve aquí en TikTok, en China no se vea. Es por consumo. Ok, recuerden que China tiene un gobierno que lo regula todo. Por supuesto. Y si hay una regla, la van a cumplir. De este año, de este lado no. Entonces, aquí el algoritmo alimenta lo que la Vox Populi quiere. ¿Y qué quiere la Vox Populi? Y allá, lo que el gobierno quiere. Lo que el gobierno Si el gobierno quiere educarte, te educa. Si el gobierno quiere llenarte la cabeza de propaganda, te llena la cabeza de propaganda. Aquí es más libre, pero también es más difícil establecer criterios de selección, precisamente por esa cantidad abrumadora de contenido. TikTok en China solamente discurso de Xi Jinping y la eliminación de Winnie the Pooh totalmente. Dios mío, pobre Winnie the Pooh. Pobre Winnie the Pooh. Arturo, gracias, muchas gracias. La semana que viene queda pendiente ese tema, muy interesante. Yeah.